Buen día, Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo están ustedes? Esperando tus respuestas analíticas a estos cuestionamientos. Bueno, me parece que lo primero que hay que decir, Miguel, es que todavía la letra chica no está del todo escrita, ¿eh? Es decir, puede haber novedades en las próximas horas o hasta el miércoles y jueves, porque en realidad el comunicado conjunto del fin de semana que firmaron el gobierno argentino, que dieron a conocer el gobierno argentino y el Fondo Monetario, dice que hubo acuerdo, se terminó la negociación, el texto dice en los aspectos medulares de un trabajo técnico, que tienen que elevar al directorio del Fondo Monetario Internacional para su aprobación entre el miércoles y el jueves. De tal manera que todavía pueden aparecer algunas sorpresas de aquí hasta el miércoles o el jueves, al que alguien que esté escuchando dirá, bueno, está bien, pero eso es del acuerdo con el Fondo Monetario, pero las implicancias en términos de los anuncios del gobierno argentino no tendrían por qué cambiar. Uno nunca está seguro de eso. Y en ese punto, digamos que sí, el compromiso del gobierno argentino con el Fondo Monetario, que va a fortalecer las reservas y va a intentar acomodar un poquito mejor las cuentas fiscales, con lo cual los anuncios contienen cosas en esa dirección, como un anticipo de ganancias para las principales empresas de la Argentina, o este impuesto país, que tiene que ir a los bienes suntuarios, incluso a servicios de productos importados, o el dólar agro, que va a servir para economías regionales y también para el maní, para los lácteos, y apareció ahí arriba de la mesa el tema del maíz, que por supuesto plantean un cupo porque es un tema muy controvertido. ¿Te acuerdas, Miguel, que de que iba a haber un dólar maíz se ha hablado cada 15 días en los últimos 6, 7 meses? Y nunca ocurrió, porque en realidad esa medida genera consecuencias positivas para un productor agrícola, pero complicadas para un productor lácteo, porcino, avícola, ganadero, etcétera. Sí, hay una larga Entonces, ahí cadena. hablan de un cupo, Sí, pero sí, me parece sí. que hay un discurso ahí cuya letra chica no está escrita y por lo tanto no está claro cuál puede ser el impacto en las próximas semanas sobre el precio del maíz en el mercado interno, impacto que puede terminar afectando negativamente a los productores de proteína animal, ¿no es cierto? Claro, es decir, Esa pasando parte de tu la letra análisis, chica no está escrita, Carlos, así que habrá que perdóname, ver en los próximos pasando en limpio tu análisis, al aumentar el maíz, el valor de exportación, va a aumentar el valor de alimento de las vacas para la leche, de los cerdos para, bueno, hacer carne de cerdo en el mostrador, va a aumentar todo eso y eso repercute en el bolsillo de cada uno de los consumidores argentinos. Sería esa la relación. Bueno, ese es el tema. Lo que pasa es que el gobierno en el anuncio que hace ayer y los comentarios que desliza, dice, no va a pasar eso porque no le vamos a poner un cupo para exportación, entonces el impacto sobre el mercado interno no va a ser tan importante. Esa película la quiero ver, porque una cosa es el voluntarismo de un discurso y otra cosa es el impacto real que se puede producir dentro del mercado interno en las próximas semanas, cuando empiece a operar una ventana de exportación a un tipo de cambio que va a generar más rentabilidad para el que esté exportando. De tal manera que quiero ver la letra chica, y más allá de la letra chica, quiero ver la operatividad de este proceso, porque en principio el análisis económico del manual está diciendo que si yo estoy estimulando un producto para exportación con un tipo de cambio diferencial que favorece esa exportación, el precio interno tiene que aumentar. Y estamos hablando del precio interno de un producto como el maíz, que es una pieza vital en el costo de producción de pollo, de porcino, de lácteos y de carne vacuna. Así que bueno, vamos a verlo, esa parte de la película la vamos a ver. El gobierno dice que va a recaudar 2.000 millones de dólares por esta vía de otros productos, no solamente este. Que bueno, es una estimación que puede ser correcta, habrá que verlo. Que en el fondo el acuerdo, en realidad, que dirá, bueno, el acuerdo es para mejorar las cuentas fiscales de la Argentina y para... No, el acuerdo es para que la Argentina pueda recibir los recursos del Fondo Monetario y que no entre en default de aquí hasta diciembre. Ese es el acuerdo, digamos. Claro. Eso es lo que está arriba de la mesa. Hay vencimientos... Además son condiciones complementarias, digamos. Hay vencimientos ahora, Carlos, ¿no? Termina, creo que hay un vencimiento cuando termine el último día de julio y el 1 de agosto y hay otro sobre tabla nomás. Bueno, y lo que pasa es que ahí está el tema. El acuerdo que vamos a conocer el miércoles y el jueves va a definir qué montos le adelanta el Fondo Monetario del gobierno argentino para que cubra sus vencimientos en el segundo semestre. Si le va a adelantar 4.000, que serían los más inmediatos, o si le va a adelantar 8.500, que es lo que el gobierno argentino pidió.
Ahora, un dato no menor, me parece interesante, Miguel, que hace al proceso de negociación, que no sé si lo comentamos la semana pasada, es que hay un vencimiento a fin de mes de 2.600 millones de dólares. Sí, ahora el 31. Exactamente. Y en realidad, el gobierno argentino negoció, como siempre, últimamente a dos puntas acá, planteando, digamos, si yo voy a pagar, si no arreglo con el Fondo Monetario, si el Fondo Monetario no me da la plata para cubrir ese pago, voy a pagar igual, pero voy a pagar en yuanes. Y en realidad, esta fue la razón por la cual operó el gobierno norteamericano en los últimos días, frente al Fondo Monetario, para que el acuerdo se alcanzara. Porque si alguien no quiere que Argentina pague en yuanes, es el gobierno de los Estados Unidos. Porque el Fondo Monetario Internacional tiene 5 monedas que considera legales internamente en su funcionamiento. Una es el yuan. De tal manera que si el 31 de julio el gobierno argentino paga en yuanes, el Fondo Monetario no se puede negar, porque es una de las monedas del cambio internacional. Dentro de su estado. Ahora, ¿qué pasa? Es un antecedente muy peligroso, no para el Fondo Monetario, para Estados Unidos. Porque si Argentina llegaba a pagar el 31 de julio en yuanes, y a los 15, 20 días, a los 2 o 3 meses va a aparecer Senegal, Tanzania, Uganda, diciendo que también van a pagar con yuanes. Y eso va a ir generando un antecedente peligroso para Estados Unidos en un momento en que se disputa con China la hegemonía global, ¿no es cierto? Y una de cuyas piezas claves es precisamente cuál es la moneda de cambio internacional. De tal manera que ahí está la explicación de por qué el gobierno norteamericano operó en los últimos días fuertemente para que el Fondo Monetario arreglara con el gobierno argentino. Porque Argentina el 31 de julio iba a pagar sí o sí. Solo que si no había un acuerdo con el fondo, iba a pagar en yuanes. Bueno, has puesto a la luz un detalle no menor y que poco difundido. Yo no lo he leído ni he escuchado tanto hablar sobre esto, que ahora, según tu expresión, se transforma absolutamente en medular en esta negociación. Miramos lo político, cómo termina influyendo, digamos, entre comillas, a favor de la Argentina, por haber ligado sus intereses a China en algunos aspectos, ¿no? Claro que a los norteamericanos les molesta todo lo que sea chino, y mucho más la moneda. Mirá vos por dónde pasa la cosa. Es impresionante. Carlos, impuesto a la importación de insumos para el agro, ¿cómo lo ligamos con el más facilidades para vender maíz, pero más impuestos para, o más caros los insumos para producirlo? Bueno, ahí es donde falta en la letra chica cuáles son los productos y servicios que van a tener este impuesto adicional y en qué proporción. Porque en el caso de los servicios se está hablando de un impuesto país del 25% adicional y en el caso de algunos productos del 7%. Porque cuando se habló ayer en las comunicaciones que se han dado, se habla de bienes suntuarios. Y por supuesto que insumos agropecuarios no son bienes suntuarios. De tal manera que habrá que ver el listado concreto que aparecerá hoy o mañana probablemente, y ahí veremos cuáles son los productos sobre los cuales va a haber un aumento de este impuesto, a quienes va a impactar básicamente este impuesto país. Hoy, a esta hora de la mañana, la verdad ese listado no está. De tal manera que ahí veremos en las próximas horas o mañana o pasado qué productos están involucrados en este proceso. Carlos, finalmente, pregunta, ¿es más importante en este momento de contexto político para el gobierno asegurarse caja que contener la inflación? Y bueno, estamos hablando siempre de la colcha corta, ¿no es cierto? En realidad, me da la impresión que desde el punto de vista electoral, al gobierno, se me ocurre, que debe estar interesando más que la inflación no se acelere, digamos, ¿no? Sí. Porque desde el punto de vista electoral es más importante eso, digamos. Ahora, desde el punto de vista del manejo de la política, de aquí hasta el final del mandato del actual presidente, es vital, digamos, evitar un golpe devaluatorio en el mercado oficial de cambios. Y por eso, efectivamente, esta negociación era también importante, ¿cierto? Me parece que el desequilibrio en más o en menos de las cuentas fiscales y, por lo tanto, la prolijidad mayor o menor en términos de recaudación, en el poco tiempo que le queda a este gobierno hasta el 10 de diciembre no es un tema central. Bien. Me parece que lo central pasa por otro lado. Bien. Carlos, muchas gracias, muy buenos días y buena semana. Chao, buen día para todos. El licenciado Carlos Sellaro.